presentación del informe Flores de Dignidad en Tierra de Sangre, que narra, como sabéis o os imagináis, pues las dificultades que presentan la misión de los dominicos en El Seibo, en República Dominicana, acompañando a los campesinos de la zona. Por eso digo, lo primero, daros las gracias por vuestro interés y por vuestra presencia aquí. Después, pues presentar un poco, porque aunque casi todos nos conocemos de alguna manera, pero pues hay gente también que es la primera vez que toma contacto con nosotros, y por lo menos decirles pues qué es Selvas Amazónicas, que es la que ha preparado el informe de la misión en El Seibo. Para los que no lo sepan, les digo que Selvas Amazónicas es una institución de la provincia de Hispania de la Orden de Predicadores de los Dominicos, encargada de las misiones que tiene la provincia de Hispania pues en Latinoamérica y también en Malabo, en África, sí, ahí en África, eso es, en Guinea Ecuatorial. Y después de esto, de presentar lo que es decirlos que seguramente os han entregado un papel a la entrada o se os pide simplemente el correo electrónico y el nombre por si queréis seguir en contacto con nosotros, porque os pongamos sabiendo, pues avisando los posibles eventos que vayamos a tener y en general, pues la vida de las misiones nuestras. A la salida, pues hay un cesto ahí encima de la mesa, ¿verdad?, que donde lo dejáis y ya nos pondremos en contacto con vosotros. Después, pues presentaros pues la mesa y los ponentes que van a actuar o van a hablar en esta presentación. Aquí a mi izquierda pues tenemos a Ricardo Olmedo, redactor de programas de televisión española, y preguntáis, bueno, ¿y qué tiene que ver Visión Española, la televisión española con todo esto? Bueno, pues tiene mucho que ver porque Ricardo Olmedo, los programas que Televisión Española ha hecho en República Dominicana, pues fue el redactor de esos programas. Conoció entonces allí a Miguel Ángel y desde entonces han seguido manteniendo relación. Se acordará él toda la vida de la fabada que nos preparó Miguel Ángel ahí en República Dominicana, con todos los calores que hacía, sudando todos, pero estaba estupenda, porque además llevaba sidra auténtica, asturiana, no sin gasificar, o sea, la natural. Bueno, fue una fabada y unos momentos muy gratos los que vimos con Miguel Ángel. Él pues presentará la parte que conviene del informe que él haya preparado. Al lado de él pues tenéis al padre Jesús Espeja, pues nuestro gran maestro en teología de la provincia y que fue el director de la tesis doctoral de Miguel Ángel, que ya entonces, cuando la hizo, hace unos años, pues trataba justamente sobre la dificultad del campesinado y en general de los pobres allí en República Dominicana. Y a Miguel Ángel no hace falta decir nada, ya le sabéis quién es. Fue el misionero, el que ha redactado el informe con harto sudor y trabajo, porque tiene mucho, y fue capaz de preparar este informe con montones de datos y 170 páginas, que son muchas páginas. Y yo ya no pierdo más el tiempo ni les hago entretener más, sino que paso directamente la voz a Ricardo para que nos explique cómo ve el informe. Buenas tardes a todos, a todas. Miguel Ángel, Jesús. Aquella noche volvíamos con Miguel Ángel de visitar una zona de la costa dominicana no muy lejos del Seibo. De pronto, en la carretera, solo alumbrada por las luces del coche, apareció aquel bicho. Paramos allí mismo porque nuestra curiosidad era grande y la carretera a esa hora estaba poco transitada. Miguel Ángel lo miró y, como que no quiere la cosa, soltó el veredicto. Es una cacata. ¿Te acuerdas? Es una cacata.
dijo. Cacata es como llaman en República Dominicana y en otros países de América Latina a las tarántulas del tamaño de este folio. Allí estaba esa especie de araña gigantesca, peluda, y que provocaba a medias una sensación de asco y de espanto. Con esa forma serena y dulce que tiene Miguel Ángel de decir las cosas, se volvió y nos comentó: pues mañana quizás encontraremos más. Al día siguiente estaba previsto grabar en los cañaverales de La Higuera, y allí que fuimos a encontrarnos con los braceros haitianos que con suerte, algunos con suerte, pueden comprarse unas botas de plástico para evitar el encuentro indeseable con aquellos animales mientras cortan caña de sol a sol y descansan 2 días al año, el día de Año Nuevo y el Viernes Santo. Allí, en medio de las extensiones de caña, fuimos testigos de aquel trabajo y cómo, entre los cañaverales y bajo un sol de justicia, se derretía la dignidad de las personas. Trabajadores que, Miguel Ángel nos dice en su informe, ganan 3 euros por tonelada cortada. Es decir, lo más que ganan al día, en el mejor de los casos, son 6 euros. Y claro, la empresa paga, pero paga con esos tarjetones verdes, ¿verdad, Miguel Ángel?, que sirven para comprar en las propias tiendas de la compañía. Colmados que tienen fundamentalmente una cosa: ron. ¿Qué hace la compañía? Ron al que se agarran para sobrevivir y para terminar aquellas largas horas de trabajo. Largas horas que sirven al final para pagarse unas botellas. Nelson, uno de aquellos trabajadores, uno de aquellos braceros que me presentó Miguel Ángel, me dijo: yo llevo aquí trabajando 30 años y para comer 1 libra de carne la tengo que comprar fiada. Esclavos del siglo XXI, esclavos de siglos anteriores, la misma esclavitud. En aquel batey, las únicas que se preocupaban por los trabajadores y sus familias, me acuerdo, eran unas religiosas. Estas hermanas haitianas habían puesto en marcha un centro de preescolar y de primaria para los hijos de los trabajadores de la caña. Junto al colegio también habían abierto una residencia donde acogían y cuidaban a los ancianos que después de toda una vida trabajando en la caña de azúcar no tenían otro lugar donde reposar sus maltrechos huesos. Miguel Ángel les echaba una mano a las monjas y coordinaba ayudas y voluntariado para ayudar a las religiosas. Este Flores de Dignidad que tenemos aquí nos habla con profundidad y con rigor de esas cosas que vivimos juntos en aquellas tierras. Nos habla de esos vergonzosos contratos que hacían los presidentes dominicanos y haitianos en una especie de compraventa de mano de obra baratísima y sin derechos, hasta que Jean-Bertrand Aristide intentó poner un poco de cordura y algo de humanidad hacia estas personas. El informe de Miguel Ángel nos viene a recordar y a informar de las, por desgracia, creíbles historias que suceden en El Seibo, la segunda provincia más pobre del país y donde el 70% de la tierra pertenece a Central Romana. La compañía azucarera que protagoniza un siglo de abusos y acaparamiento de tierras en un largo proceso de empobrecimiento y pisoteo de los derechos de los campesinos locales. Este trabajo de Miguel Ángel no se limita a consideraciones teóricas, filosóficas o teológicas sobre la lucha por la dignidad de las personas, por los derechos humanos o por la defensa del más débil. Nada más lejos de la realidad. El trabajo de Miguel Ángel viene a poner nombres y apellidos de consorcios empresariales, de gobernantes corruptos, de abusadores, de matones, de terratenientes sin escrúpulos, de víctimas y victimarios, porque eso lo pone negro sobre blanco. Ese es uno de los grandes méritos de este informe. Por eso, el informe rezuma interés y pasión, porque no son palabras y más palabras, sino que a lo largo de sus páginas se está describiendo notarialmente
lo que sucede en ese rincón del mundo. Miguel Ángel se puede decir que ha levantado acta de la continuada sucesión de iniquidades que se han producido y se siguen produciendo al día de hoy en esas tierras del Seibo. Y hay una fecha que está grabada a fuego y a sangre, al menos para él y para sus colaboradores voluntarios y gente que trabaja con él. Aquel 26 de enero de 2016. Aquel día, en la madrugada de ese día, cientos de guardias campestres desalojaron a 80 familias que vivían junto a un camino público al lado de la tierra de Central Romana. A partir de ahí, una proclama se repite constantemente, como un mantra, como una letanía. A la luz del día, denunciamos la cobardía de la noche. Y desde entonces, Miguel Ángel, agente de Radio Seibo y muchos otros no cesan de denunciar que no se puede vivir despojando a los pobres de lo elemental, de lo necesario para su supervivencia. Como dice el informe, la Madre Tierra pide justicia exigiendo que restituyan lo robado a aquellos que endulzan sus cuentas bancarias con el sudor amargo de la caña de azúcar. Vaya tela. Miguel Ángel no se deja en el tintero los estragos que el grupo azucarero Vicini está haciendo en las comunidades de Mata de Palma, donde tras un ventajosísimo contrato se invadieron las tierras, se destruyeron los pastos, los cultivos, el ganado, y los tractores comenzaron a dejar señales de muerte utilizando el cancerígeno glifosato. Algo desgraciadamente parecido sucedió en el Guaral. Y de ahí a la penúltima lucha de la asociación Mamatingo, apoyada por Miguel Ángel y por sus colaboradores. La lucha de las familias campesinas del paraje de la Culebra, quienes vieron cómo hace pocos meses se destruyeron las 250 viviendas de la comunidad. Esas familias se quedaron, como él dice, sin las 3 T's del Papa Francisco: la tierra, el techo y el trabajo. Y además se quedaron sin esas 3 T's tras un alarde de violencia inusitado. Tras ello, tras un largo año de denuncias, protestas, marchas y manifestaciones, que por ahora han tenido un penúltimo episodio tristemente sangriento el pasado domingo en las calles de Santo Domingo, cuando fueron maltratados por la represión policial. En medio de todo este brutal capítulo, una marca roja en el calendario. Ese día de marzo en el que pistoleros del terrateniente asesinaron al niño de 12 años, Carlitos Rojas. Por cierto, que hablé antes de víctimas y de victimarios. Y preparando este informe, acudo al diccionario de la RAE, que me dice en su segunda acepción: sirviente de los antiguos sacerdotes y gentiles que encendía el fuego, ataba a las víctimas al ara y las sujetaba en el acto del sacrificio. Esos son los victimarios. Hay muchos victimarios, con cargos militares o políticos, que ejercen con gran eficacia su papel de atar a las víctimas en este sacrificio ante el poder económico. Pero el informe nos habla de muchas más cosas. Nos habla de la unión de la amplia familia dominicana, que ha juntado fuerzas y recursos y energías para hacerse eco de lo que está pasando en ese país caribeño, tan ligado históricamente y paradójicamente con la propia vida de la Orden de Predicadores. El informe de Miguel Ángel nos habla de todo eso, incluido ese medio de comunicación que se ha convertido en indispensable para la República Dominicana, Radio Seibo. En el año 74 los dominicos se hicieron cargo de la emisora local y desde entonces Radio Seibo se ha convertido en un medio de comunicación muy apreciado por la población. Es una emisora al servicio de la gente, donde los campesinos, las comunidades rurales, los jóvenes, los niños y cualquiera que tenga un problema frente al poder puede hacer oír su voz. Como también nos habla Miguel Ángel de ese sueño del proyecto agrícola que se empeñó hace unos años en levantar para que cumpliese dos objetivos. Por un lado, costear parte de los gastos de la radio y, por otro lado, crear puestos de trabajo. Dicho y hecho. Y tratándose de un asturiano, ya se pueden imaginar el nombre del proyecto, claro, Virgen de Covadonga.
Y entre otras muchas cosas, el informe de Miguel Ángel nos cuenta que no está solo en esta lucha, que antes que él, muchos otros misioneros estuvieron presentes en el Seibo desde hace muchas décadas. Y nos cuenta cómo algunos de ellos tuvieron el honor, cosa que yo no sabía, de ser nombrados en su día personas non gratas. Y me viene ahora a la memoria, hablando de personas non gratas, pero tan gratas para nosotros, el trabajo, por ejemplo, de Damián Calvo en los Almácigos, sudando la gota gorda para defender los derechos de los haitianos, la presencia de los frailes en lugares tan impresionantes como aquel Hoyo de Pepé, el trabajo de formación que irradia al Centro de Teología, o el esfuerzo en el dispensario de Fray Luis Orlegui, o en el Centro Antonio Montesinos, o aquella conversación en Santiago de los Caballeros, en la casa de una enferma a la que había ido a visitar Juan Manuel Pérez. Juan Manuel Pérez y yo hablamos largo y tendido aquella tarde en la casa de aquella enferma. Y él me hablaba de cómo la fe, esa fe, tenía que liberar, tenía que romper cadenas y tenía que animar a todos a vivir con dignidad. Aquel sermón de Montesinos del que hablábamos Juan Manuel Pérez y yo, aquel sermón de Montesinos y de sus compañeros hace 500 años, hoy se vive, se revive y se recrea en las páginas de este informe, que no puede ser más dominico ni más dominicano. Ahora bien, no nos quedemos con el ánimo entristecido, nada de eso, porque también hay grandes dosis de esperanza. Esas son las flores de dignidad. Dice Miguel Ángel, lo más importante es que se está formando en la conciencia de las personas que son sujetos de derechos, pues la mayor de las ignorancias y causas de la pobreza es el desconocimiento de lo que uno es y de lo que uno puede reivindicar. Lean el informe, por favor, léanlo. Y verán que en esa hora final, cuando ya está casi todo dicho, cuando el informe se convierte en una enmienda a la totalidad de un sistema estructuralmente injusto, Miguel Ángel vuelve a invocar a la esperanza y acude, en última instancia, a la poesía de Casaldáliga. Es tarde, pero es nuestra hora. Es tarde, pero es todo el tiempo que tenemos a mano para hacer futuro. Es tarde, pero es madrugada si insistimos un poco. Gracias, Miguel Ángel, por este regalo y gracias, sobre todo, por el regalo de tu vida entregada. Muchas gracias. Yo personalmente pues me siento muy afectado, muy unido a todo vuestro movimiento. Como sabes, yo estuve hace tiempo allí viendo los primeros movimientos de Villaguerrero. Y realmente quiero recordar pues a estos hermanos que han trabajado allí tanto. Juan Manuel Pérez, Luis Orlegui, Quique, Anselmo, Pablo Puerto y tantos otros que han dejado allí pues lo mejor en la línea que sigue hasta ahora. Bien, yo he leído con una profunda simpatía y una gran sintonía este trabajo, como es normal, por la experiencia humana y la experiencia espiritual que respira. Pero yo me conozco a mí muy bien, y si me pongo a hablar no termino, por lo cual he decidido hacer el resumen del libro con frases de él. Todo lo que voy a decir no es más que esquematizado lo que él dice, pero con ese defecto que tengo yo siempre, el defecto profesional de ser profesor, ¿no? De haber sido profesor. El contenido del libro. Hay como un primer punto que viene a ser la clave para interpretar bien el fundamento y el objetivo de este libro, de este informe. En su desarrollo procede siguiendo el método sugerido ya en el Vaticano II y luego empleado en las conferencias generales del episcopado, que es ver, juzgar y actuar. Y se ha mantenido fiel a eso. Como le tengo aquí delante, cualquier frase que vea que no es suya, que levante la mano. Pero lo que voy a decir es frases suyas.
Clave de lectura e interpretación. Todo lo que digo va entre comillas. La dignidad de la persona humana es un tema que me apasiona y me preocupa, sobre todo desde que estoy compartiendo mi vida con tantas personas y comunidades, metido en la cultura latinoamericana y del Caribe, que constituye un yacimiento importante de vida, fuente de creatividad y belleza, recreación de los valores esenciales de la persona. Continúa. Aunque la dignidad de la persona no se pierde con la esclavitud, sí resulta mermada y pisoteada. El presente estudio nace de la paciente contemplación de los acontecimientos que reflejan la gracia divina, así como las situaciones que oscurecen la dignidad humana en República Dominicana y más concretamente en la provincia del Ceibo, con las heridas sangrantes que afectan a muchas familias que nacieron allí y hoy no pueden siquiera mirar su tierra. He podido conectar muchos factores desencadenantes de la conculcación de los derechos humanos básicos, pero también se palpa la extraordinaria fuerza de la palabra de Dios, que no solo confirma la dignidad humana, sino que a donde señala el único camino para llevar a cabo el verdadero rescate. En el apasionamiento por la dignidad de la persona, Miguel Ángel se siente en continuidad con Tomás de Aquino, con Pico de la Mirandola, el siglo XV, en su sermón sobre la dignidad del ser humano, que es la introducción a las declaraciones sobre derechos humanos en la época moderna. También trae al Papa Francisco y a los dominicos, a Francisco de Vitoria y a los dominicos de la Española, que fueron testigos de la injusticia que se cometía con aquellos pobres indígenas y que levantaron su voz en el famoso sermón del 1511 que luego proclamó Montesinos. Dice él: vieron en el rostro de los indios no solo la imagen desfigurada del hombre, sino también el mismo rostro de Cristo en los tormentos de su pasión. Y acude a los documentos del concilio. Dice: mantienen una profunda estima por el hombre, por el entendimiento, por la voluntad, por la conciencia, por la libertad, de tal manera que la misma dignidad de la persona se convierte en la primera necesidad para anunciar el Evangelio. Esto es importantísimo. Es decir, que él tenga que recordarnos aquí a los europeos que la conciencia, la libertad religiosa, hace 50 años que está proclamado por la Iglesia y aquí no nos enteramos. Y sin embargo él lo está viendo ahí con toda claridad. Y así concluye, siguiendo la escuela de la primera comunidad dominicana de América, la experiencia de esta dignidad reflexionada, soñada, vivida por muchas personas, es el motor que impulsa mi vida de misionero peregrino de la Orden de Predicadores en esta tierra. Estos son los hechos, lo que ve. Ahora, después de este principio fundamental, ¿cómo contempla la realidad? Dice: me acerco con los pies descalzos a esta sangrienta realidad de empobrecimiento y marginación. Y ampliando la mirada, dice: heridas sangrantes de la tierra, drama de hambre, dolor y muerte de millones de hermanos, seres humanos que es fruto de una dependencia y forzosa sumisión de los países empobrecidos a los intereses egoístas de los países más enriquecidos. Es esta una realidad que he aprendido en el proceso de acompañamiento de las personas y familias empobrecidas en la provincia del Ceibo, al este de República Dominicana, muy cerca de los complejos turísticos de Bávaro y Punta Cana,
Qué importante es esto, ¿verdad? Allí donde vamos los europeos y no nos enteramos de la realidad, allí pegando está esta otra realidad. Los empobrecidos son una multitud ingente de hombres, mujeres, niños, adultos y ancianos que sufre el peso intolerable de la miseria. En el Seibo se produce el 70% del azúcar del país y más de 25.000 personas viven esclavizadas. Hombre, si esto fuera nada malo que ocurre en el Seibo, pero esta es la triste realidad de lo que ocurre en el mundo y lo que está ocurriendo hoy mismo en las últimas revoluciones que estamos viendo en Bolivia, en Nicaragua, en Chile, en México. Dice, la corona de España permitió a los comenderos que se apoderasen de las tierras de los indios. Es lo que está permitiendo hoy el gobierno de la República Dominicana a las azucareras para que expropien sin más la poca tierra y las casas que tienen los campesinos del Seibo. Sin embargo, dice él, también hay esperanza, porque hay muchas brasas encendidas de la auténtica utopía que promueven los valores sagrados de la persona frente a la diabólico mercado. Qué bueno es esto. Sin rostro humano, que solo sabe aumentar la riqueza, manchada con la sangre y las lágrimas de los inocentes, de las periferias y los preferidos por Jesús de Nazaret. Por estas y estas razones no dejaré nunca y no dejaremos nunca de vencer. Juzgar. Trae las bases de la Escritura y concluye: oprimir al pobre es atentar contra Dios mismo. Y añade una referencia muy oportuna de los profetas Isaías y Miqueas, que siglos antes de Jesucristo, cuando los potentados de Jerusalén están explotando y quitando la tierra a los campesinos, estos profetas hablan y dicen: hay de los que juntan casa con casa y campo a campo anexionan hasta ocupar todo el sitio y se quedan solos en medio del país, codician campos y los roban, de un hombre y de una propiedad. Y luego recurre a la enseñanza de la Iglesia, resumida de algún modo en la frase lapidaria de Juan Pablo II en su primera encíclica: el profundo estupor ante la dignidad del ser humano se llama Evangelio. ¿Quién se creerá esto? Esto lo dijo Juan Pablo II en su primera encíclica, todavía con la frescura del concilio. Y acude también a las conferencias generales del episcopado en América Latina. No podemos quedar indiferentes ante las inmensas injusticias que mantienen a la mayoría de estos pueblos en una dolorosa pobreza, cercana muchísimas veces a la inhumana miseria. Y Miguel Ángel da un juicio ético sobre la ideología del sistema, pero muy acertado. El capitalismo desenfrenado, sin rostro humano, o en el dulcemente llamado neoliberalismo económico, parte de un error esencial. El hombre es considerado como un instrumento de producción. La distribución del interés producido es injusta. El salario es considerado como un coste en la producción y el trabajo como un factor de producción en competencia con el capital y la persona como un trapo. Y remite a Juan Pablo Huarte, que es el padre de la patria dominicana, cuya madre era de Santa Cruz, del Seibo, ¿verdad? Y es considerado, pues, una referencia en República Dominicana. Dice él: ningún poder de la tierra es ilimitado, ni el de la ley tampoco. Todo poder dominicano estará y deberá estar siempre limitado por la ley, y esta por la justicia, la cual consiste en dar a cada uno lo que por derecho le pertenece. Este es el juicio. Y finalmente, la compasión. Acompañar desde la compasión.
Según el Papa Francisco, el imperativo de escuchar el clamor de los pobres se hace carne en nosotros cuando se nos estremecen las entrañas ante el dolor ajeno. Y continúa Miguel Ángel, el precioso valor de la compasión siempre está presente cuando realmente se necesita. Y discurre así: no es cierto que el Dios de la vida permanezca ajeno a estas injusticias. Las condena con el mayor energía de sus entrañas y pide que los denunciemos con todas nuestras fuerzas. Ante estas injusticias flagrantes, nos anima a acompañar a quienes sufren las cruces del olvido y la violación de su unidad humana. Y continúa: la violación de la imagen sagrada de Dios en las familias desalojadas no puede ser solo una noticia más de los informativos de Radio Seibo. La dignidad mancillada debía ser restaurada en esta tierra de sangre y sudor amargo. De ahí el comportamiento de la radio en la lucha por la dignidad de las personas. Esto lo he visto yo cuando lo de Haití, recuerdas, ¿verdad? Cómo esta radio, llevado por gente del pueblo, es capaz de articular la voz inarticulada de los pobres, de aquella pobre gente que les quitan sus tierras y no pueden hacer nada. Así, la familia dominicana quiere aportar a la Iglesia lo mejor de sí, desde la actualización y encarnación de su carisma. Lo hace desde el corazón de la Iglesia, que no está fuera de la sociedad ni cumple su misión al margen de esta. La dificultad mayor se presenta en el modo de la encarnación. Al encarnarse en un mundo de dominación, opresión y muerte, no puede hacerlo sin insertarse en los procesos de liberación y desde la operación por los empobrecidos de la tierra. En la mejor tradición de República Dominicana, ya la ha citado, a la luz del día denunciaremos la cobardía de la noche. Y Radio Seibo ha venido funcionando en este lema, que de alguna forma es el lema de la lucha en la República Dominicana. Bien, este es el contenido del libro. Para no alargarme, voy a hacer 3 sugerencias, rápidamente, porque si la leo es muy largo. Primera sugerencia, va a ser una confidencia personal. Realmente, yo estos días he vivido con intensidad especial la presencia del obispo David, de nuestro querido hermano también, Manuel Jesús, en el sínodo, y también tu presencia en el Seibo. Sabes que estuvimos juntos en la casa de formación, estudiamos juntos la cristología, y realmente para mí es impresionante ver y escuchar a nuestros hermanos que han estado en el sínodo, uno como obispo, padre sinodal, el otro como experto de la Secretaría del Sínodo, oírles lo que creo que quiso hacer el Papa Francisco con su lenguaje, que son gestos, introducir la periferia en el centro de la Iglesia, que es el Vaticano, de la Iglesia visible. Pero hay la verdadera Iglesia, es lo que no se ve, es la comunión. Y esta verdadera Iglesia, pues es Miguel Ángel, es David. Son tanta gente que son Iglesia donde ha entrado en su corazón la periferia. Y este es el resumen del libro de Miguel Ángel. Segunda observación. Me ha tocado en la vida dedicarme a la teología y me he dedicado con verdadera vocación. He estudiado la teología escolástica con todas sus disquisiciones. Pero hace tiempo que vi y estoy viendo que esa teología no conduce a nada y que es necesario partir de la vida, es necesario partir de la experiencia. Fue para mí algo muy gratificante el ver que presentó este hombre una tesis en Salamanca, aprobada por un tribunal de 5 profesores, grandes profesores,
partiendo precisamente de la experiencia de Radio Seibo, la experiencia. Y es que a la hora de la verdad, la teología no es un refrito de metafísicas, ni de abstracciones, ni formulaciones. Él tiene una frase que dice: Francisco de Vitoria llevó la teología a la vida. No, yo creo que hay que llevar todavía la vida a la teología y hacer que salga de su guarida, de una iglesia en salida y una iglesia en teología, que salga de sus aulas. La teología hay que hacerla ahí sobre la vida. Es la segunda observación importante. Y la tercera es la siguiente. Yo creo que está surgiendo en la Iglesia hoy todo un movimiento de interioridad y de espiritualidad, y que sin duda es del espíritu, es la experiencia del espíritu. Hay que aceptarlo, y es válido. Pero yo creo que también tiene sus pegas, y es que si lo separamos de la opción por los pobres, eso puede llevarnos a un espiritualismo o a una evasión. Y yo creo que este libro une precisamente la experiencia de Dios desde los pobres. Porque es que si no, ¿qué hacemos con que el Papa ahora diga tal domingo es de los pobres? Creo que ha sido este domingo. Y hacemos unas reflexiones fenomenales. Los pobres, los pobres, los pobres. Miren ustedes, no hagamos el tonto. Estamos funcionando todos en la lógica de la comercialización. Y mientras la Iglesia esté funcionando con esa lógica, es ridículo hablar de la opción por los pobres. Y sin embargo es muy importante lo que aquí está marcando, que para mí es decisivo. No es que la opción por los pobres sea una cuestión política a priori, no. Es sencillamente la expresión de la compasión de Dios. Ayer leía, yo creo que era en la misa, esto de Zaqueo, ¿no? Y no es que Jesús dijera a Zaqueo: mira, vas a hacer el voto de pobreza y vas a repartir todo lo que tienes inmediatamente. No. Déjame entrar en tu casa. Y cuando yo esté en tu casa, tú vas a saber lo que tienes que hacer. Esto es lo que falta a la Iglesia hoy, ¿eh? Que entre este Dios verdaderamente, que no lo podemos definir, esa presencia de amor que está en todo y en todos, y que nos está continuamente irrumpiendo desde nuestra intimidad, dejar que entre la compasión, y consiguientemente acabaremos con esa lógica de la comercialización y podremos iniciar un camino con la lógica de la gratuidad. La única forma de terminar bien aquí sería leer otra vez el poema de este humanista, de este poeta, de este místico de ojos abiertos, que es Quintín García. Quintín García y la comunidad de Buenafuente, queremos recordar a nuestro hermano Bernardo, ¿verdad?, que tanto influyeron en la sensibilidad de nuestro amigo Miguel Ángel. Yo termino pues con el último verso del poema. Si estuviera aquí Quintín, no está porque estará con ellos dentro de unos días, ¿verdad? Dice así: sencillamente lucho por un cielo de dardos encendidos que nos ardan y empujen a poseer la tierra de los desheredados. Muchas gracias. Gracias a Paco Faragó, que fue quien inspiró, junto con su equipo de selvas amazónicas, que estuviéramos aquí hoy, a Ricardo Olmedo, con el equipo de Pueblo de Dios, que allí nos encontramos, ¿verdad?, al maestro Jesús Espeja, que desde hace muchos años compartimos tanta vida. Quiero agradecer también a mi familia, que me animan a seguir con fidelidad y constancia las huellas de Jesús en la lucha por la dignidad, y que aquí en este momento pues tengo a familiares como son Carmen, Marianita, Mercedes, Manuela, Amparo, Ángel y Bernardino. También amigos entrañables como Tatiana y Gabri y sus padres, Gerardo, José Luis, Rufino, Raisel, Carlos Robles, Paco, Manuel Jesús, al equipo de selvas amazónicas que, guiados por Paco, junto a Mar, Alexia, animan nuestras misiones con mente y corazón, tejiendo tantos lazos de amistad con los voluntarios y voluntarias que vienen a compartir, y tantas personas solidarias, a mis frailes del Vicariato Pero de Córdoba y de la provincia de Hispania, que, animados por José Hernando y por Jesús,
Díaz, junto a las misioneras dominicas del Rosario y los laicos dominicos, como familia dominica queremos seguir la estela de la voz profética por la dignidad. Al equipo de Acción Verapaz, con José Antonio Lobo, Águeda y Dulce, quienes tienen en su mente y corazón nuestra misión del Seibo. Al Observatorio de Derechos Humanos Samba Martínez, con Xavi y su equipo. Al equipo del Portal de Dominicos, Fray Iván, Alán, Santi, José Alberto y David. A los equipos de personas que día a día dan lo mejor de sí en Radio Seibo, con John Meilis, que está aquí presente, junto a Belén, Carlos, al Proyecto de Agricultura Virgen de Covadonga, al Centro de Salud, Fray Luis Oregui, la Escuela del Rosario, el Centro de Teología Santo Domingo de Guzmán, Acción Verapaz, a la Fundación Anacaona, a la Fundación Studium Pro Equalitas y Dominicos por la Justicia y la Paz. También le quiero dedicar y agradecer a las familias desalojadas, junto a tantos campesinos y campesinas que siguen sufriendo el usurpamiento de sus tierras y la mancillación de su dignidad. El título este de Flores de Dignidad en Tierra de Sangre es un poco poético y creo que de subtítulo hayan puesto la violación sistemática de los derechos humanos por las industrias azucareras. Y bueno, pues son esas flores de dignidad que nacen como es. Ven a Carlitos que está aquí. Carlitos es el niño que hacían referencia de 12 años que el 25 de marzo un tigre, allí le llaman tigres a los sicarios, a las personas que son asalariados por personas que tienen dinero y que matan a gente, ¿no? Entonces el 25 de marzo asesinaron a este niño, cuya foto es la única que pudimos encontrar, que la tenía la directora de la escuela, y que, bueno, pues la justicia todavía no ha dado veredicto, aunque está el supuesto asesino en la cárcel, pero el acta policial dice que fue el mismo que se lesionó para evitar que el terrateniente pues vaya también a la cárcel. Se puede ver la oración. Pues me gustaría que entre todos la dijéramos. Es la oración que el domingo, no ese domingo, sino el anterior, en una marcha que hicimos desde el Parque Independencia en Santo Domingo hasta la estatua Montesinos, los campesinos, los peregrinos del Seibo, que es así como nos han bautizado a los que hemos venido caminando desde el Seibo a la capital, pues tuvimos ante el monumento a Montesinos y que quiero que sea como oración de este encuentro. Podemos decir todos juntos: Dios y Padre nuestro, que eres siempre Dios de un pueblo, y te hiciste peregrino con el pueblo de Israel para liberarlos. Aquí nos presentamos todos y todas, como un pueblo que tiene sed de justicia. Nos creaste de la tierra y nos enviaste a trabajarla y cuidarla, pero el capricho de un opresor nos arrancó este derecho, esta identidad. Somos campesinos sin tierra, somos los peregrinos del Seibo, de la Asociación Campesina Mamá Tingo. Renovamos el éxodo, peregrinando desde Santa Cruz hasta Palacio con tu compañía, que es Pascua de Liberación. No apartes tu oído, no dejes de latir tu corazón de amor en medio de nosotros, que pasemos junto a ti de la muerte a la vida, de la opresión a la libertad, de no tener tierra a la cosecha abundante, en esta tierra prometida que emana leche y miel. Así como la semilla muere para dar fruto, te presentamos junto a nuestro clamor a tantos campesinos que han sido también despojados de su tierra, de su techo y de su trabajo. Nuestro grito que pide tu justicia también es el de todos aquellos que viven en las sombras de la humanidad, negados de tener derechos. Sea nuestra oración una siembra de esperanza y que un día cosechemos como nuestra tierra la justicia y la paz. Tú que te haces campesino con nosotros, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esa fue, como les decía, la oración que ante la estatua Montesinos, en este lugar simbólico, donde hace donde hace 500 años Antón de Montesinos, en nombre de la primera comunidad dominica, levantó el grito ante tanta opresión, ante tanta violación de la dignidad,
y que él dijo en aquel famoso sermón de Adviento, es que estos no son hombres, no tienen almas racionales, no son dignos de tratarles como a ustedes mismos. Y de ahí nació el derecho de gentes, de ahí nació esa lucha por la dignidad y que nosotros queremos seguir como familia dominica esa herencia para que no se vuelva a repetir esa violación, pero que por desgracia hoy sigue ocurriendo. Y después de este sermón de Montesinos, 500 años después, en el año 1969, fue Monseñor Pepén, en su carta pastoral que conmemoramos los 50 años y que la rescatamos en el Centro de Teología Santo Domingo de Guzmán, él dice frases tan bonitas como: a la Iglesia le preocupa la suerte económica de nuestro campesino, porque quien carece de lo necesario para una vida digna de ordinario no está en condiciones de ser un buen cristiano. Con frecuencia acuden a sus sacerdotes y a sus obispos en busca de auxilio a campesinos que ven con horror cómo de la noche a la mañana se presenta alguien que vive muy lejos de su predio, provisto ciertamente de un título legal, pero cuya realidad no justificará nunca sus consecuencias graves de dejar a un hombre y a su familia en pleno desamparo. Nuestro pedido final es a juristas, legisladores, gobernantes y hombres de buena voluntad para que se apresuren al estudio del problema rural dominicano, encontrando una solución que asegure el bienestar de la generación presente y más aún de las futuras generaciones futuras dominicanas. Y estamos rescatando esta carta porque es la esencia del acompañamiento de los preferidos de Jesús. A este obispo le sacó de obispo precisamente el Central Romana, porque en esta carta critica el latifundio que en el artículo 51 de la Constitución Dominicana está totalmente prohibido, porque en el Ceibo el 75% de la tierra lo ocupa el Central Romana. Por eso, en el Centro de Teología tuvimos un curso titulado ¿A quién pertenece la tierra?, en la siguiente. Ese curso titulado ¿A quién pertenece la tierra? Participaron profesores, historiadores, biblistas, y fue una reflexión muy bonita que justo fue una semana antes de salir caminando del Ceibo hasta la capital y que nos puso las bases de reflexión necesarias para reflexionar a quién es que pertenece la tierra. Y en los cánticos, en las oraciones que tenemos con los campesinos es que la tierra pertenece a quien la trabaja. Y el ministro de la Presidencia, José Ramón Peralta, que es quien sigue al presidente Danilo Medina, dijo precisamente estas palabras de Monseñor Pepén, que la tierra, aunque tenga títulos que no los tiene porque son cartas constancia, que la llamamos allá, de este terrateniente Pedro Barona, que está apoyado por el Central Romana, por el Grupo Vicini, por estas empresas de mucho poder, sería expropiado a ellos y no se le daría ningún dinero. Y ese dinero se le daría precisamente para que pudieran resarcir todo aquello que vivieron, que les destruyeron sus casas, sus colmados, el asesinato del niño y todo aquello. Por eso, en la siguiente diapositiva vemos esas letras, 2 letras, CR, Central Romana, que hasta en las vacas que son clonadas genéticamente por la compañía, es la empresa que desde el año 1916 comenzó a arrebatar la tierra en la provincia del Ceibo a los campesinos. Llegaba allí con sus guardiacampestres y decía que esa tierra era suya, como ellos no sabían leer y escribir. Todavía es el día que nuestros campesinos de Mamatingó, muchos de ellos no saben leer ni escribir. Entonces le quitaban la tierra, decían que era suya y los llevaba presos porque estaban violentando ese derecho a la tierra. Nuestros campesinos de Mamatingó han sufrido mucha persecución y han estado mucho tiempo presos, de 9, 7, 5 y 3 meses. Todavía el último, Quintino, fue liberado justo el 21 de octubre cuando salíamos caminando, 4 meses preso. Y él agradecía al terrateniente que lo sacó de la cárcel, porque el terrateniente que tiene mucho poder, es quien mete presos y saca presos, porque al abogado del terrateniente hay que pagarle 1.000 euros para que, como dice él, afloje, para que lo puedan sacar de la cárcel. Y ese azúcar que produce Central Romana, en la siguiente diapositiva, es la que se comercializa en Estados Unidos, Florida Crystal. 2 de cada 3 cucharadas de azúcar consumidas en Estados Unidos son del Central Romana. Alguien de ustedes me preguntaba, ¿y en España no se comercializa este azúcar? Sería bueno, porque si vemos que este azúcar se distribuye aquí en España, sería buen momento para llamar la atención de que no se consuma y que esta empresa, sí, lo que puedo decir es una ingenuidad, que esta empresa pueda caer. Una vez había un grupo de universitarios de una universidad que llevaron los jesuitas allá a Radio Ceibo y preguntaban, bueno, pero si esta empresa se cae, muchos trabajadores van a estar fuera. Pero es que los trabajadores son esclavos haitianos que trabajan de sol a sol todos los días, desde noviembre hasta junio, que es la zafra, cobrando miseria, y que cuando terminan su vida laboral
ya tienen que irse de la casa que es propiedad de la compañía. Y al final consiguen una pensión, pero nunca se la dan, de más o menos 100 euros al mes. Y por eso, como decía Ricardo, esa fecha quedó grabada en nuestros corazones, la del 26 de enero, porque es el día sagrado en República Dominicana. Es el día de Juan Pablo Duarte, el padre de la patria. Y a las 3 de la mañana, pues muchos guardacampestres de Central Romana destruyeron sus casas, encañonaron a los niños y produjeron el terror. A ver si podemos escuchar el audio en la siguiente diapositiva, que es una letra que cantaron 2 chicos del Seibo y que la ponemos todos los días en Radio Seibo a las 10 de la mañana para seguir incidiendo sobre esta brutalidad que hizo la Compañía Central Romana y que Naciones Unidas lo condenó y que envió la denuncia al gobierno dominicano y la compañía, pero el Ministerio Público de la Procuraduría General de la República dijo que no había nada que sancionar. No, no, por favor, esta es nuestra casa. No la tumbes. Aquí hay niños. No tengo que ver con eso. Son órdenes de Central Romana. A la luz del día denunciamos la cobardía de la noche de aquella indolente que tumban la casa de pobres inocentes. A la luz del día denunciamos la cobardía de la noche de aquella indolente que tumban la casa de pobres inocentes. El Seibo, una de las provincias más viejas del este, donde se denuncian cosas siempre y cuando nos afecten, donde suelen pasar cosas, acontecimientos críticos y a la vez estamos muy cerca de los complejos turísticos donde se pide justicia con lágrimas en los ojos. Una provincia consternada por brutales desalojos. El 26 de enero se vivió una pesadilla más o menos ubicado en el barrio Villa Guerrero, donde 80 familias se pusieron de rodillas atormentados por una compañía y sus obreros, donde fueron maltratados con armas y lesiones. Los cajuelitos fueron víctimas de brutales acciones. A las 3 de la mañana llegaron esos hombres acompañados, cada uno con diferentes armas. Ellos no le importaron que son personas muy pobres y a puntas de pistola pudieron romper la calma. La famosa Compañía Central Romana y su campestre se apodera del terreno ubicados en el este, ocupando el 70% del terreno y atropellan la pobreza con un corazón sin freno. Compañía Central Romana indolente que apunta con sus armas a aquellos niños siendo inocentes, helando su bella sonrisa, todo un horror, infundiendo lo más cruel a lo que llamamos terror. El presidente de la república por quien hemos votado, quiero que se dé cuenta que somos pisoteados. Exigimos justicia, que no se lo encuentre extraño, que se recupere todo y se construyan los daños. Casas que fueron hechas por personas trabajando, los hombres construcciones y las mujeres lavando, también planchando. Mujeres pobres y bonitas, todo por llevar el sustento a sus humildes casitas. Central Romana, ustedes no tienen razón. Una pregunta, ¿dónde está su corazón? El 26 de enero celebramos el natalicio de Juan Pablo Duarte y no olvidaremos su rostro, proclamando su inviolable dignidad, solo por darnos la libertad a nosotros. Manuela Díaz Jiménez, cuya madre es ceibana, se necesita respeto de dicho Central Romana. Juan Pablo Duarte dijo que somos liberados y ningún poder de la tierra es ilimitado. Rompan el silencio, provocando llanto a una familia tan pobre, pero a la vez tan bella. Niña y niña quedaron cobijados bajo el frío manto de las estrellas, destemplados por el agua y nada de conciencia. Lluvia del cielo que lloró impotencia. La Sagrada Madre Tierra justicia pide a quien endulzan su cuenta con sus millones, con el sudor amargo de la caña y se cohíbe, restituyen el terreno a varias generaciones. A la luz del día denunciamos la cobardía de la noche de aquella indolente que tumban la casa de pobres inocentes. A la luz del día denunciamos la cobardía de la noche de aquella indolente que tumban la casa de pobres inocentes. A la luz del día denunciamos la cobardía de la noche de aquella indolente que tumban la casa de pobres inocentes. A la luz del día denunciamos la cobardía de la noche de aquella indolente que tumban la casa de pobres inocentes. Abuelos, jóvenes y niños, vistamos de negro.
simbolizando el luto, gritando respeto por las calles y los micrófonos de América Latina y el Caribe, para que la sangre de nuestros mártires y padres de la patria no haya sido en vano. Son Abel Molleto, la Crazy, desde el lado hasta el licenciado. A la luz del día seguimos denunciando la cobardía de aquella noche. Todos los días, como les decía, esta canción se pone en la radio, incluso somos un poco molestosos porque la presentamos y se la dedicamos a los responsables de Central Romana, a los responsables de Central Romana que son bendecidos por las iglesias y por todos, porque son los que pues apoyan la iglesia, apoyan todo y que bueno, están en los primeros bancos de las iglesias. Por ejemplo, el 21 de enero, que es la fiesta de la Altagracia, después de nombrar al presidente, que siempre va, el segundo que nombran, por encima de todos los ministros, es al ejecutivo que esté presente allá del Central Romana. Después de todo este seguimiento de la familia dominica y que la oficina de dominicos en Ginebra ante las Naciones Unidas, logramos que Claribel, una de las mamás, fuera en octubre del año pasado junto con Damián allá y que ella hablara allá ante las Naciones Unidas y dijera de nuevo toda esta situación. Y seguimos trabajando para que sea escuchada esta denuncia. Y dicen las familias que ya no es por ellas, porque pedimos en esa carta de los dominicos al dueño de la compañía que resarciera su dignidad con 30.000. Se les olvidó de poner el signo de moneda. Y en esa reunión dijeron ellos, los de Central Romana, ¿aquí ustedes qué piden? 30.000 gurdas haitianas. Era una ironía porque la gurda haitiana no vale muy poco, ¿sí? Entonces no es tanto por las familias, por estas familias que sufrieron, sino para que nadie vuelva a sufrir lo que sufrieron estas familias que fueron desalojadas. Poco tiempo después quisieron desalojar el Central Romano en Batey. Un Batey es una palabra taína que significa poblado, asentamiento. El Batey Santa Lucía, cerquita del Seibo. Entonces rápidamente el equipo de Radio Seibo fuimos allá, hicimos los programas, hicimos mucha presión y logramos que el Central Romana, con los colonos, que son terratenientes que prestan su tierra para caña de azúcar, no los desalojaran. Pero sigue habiendo muchos abusos en la provincia del Seibo, que sangra la tierra. En Mata de Palma, una comunidad también del Seibo, lucharon contra el grupo Vicini, que es uno de los grupos más fuertes y muy ligado al gobierno. El Ministerio de Educación de República Dominicana está apadrinado por la Fundación Inicia, que es del grupo Vicini. El alcalde de Santo Domingo está promocionado por el grupo Vicini y recibió del Estado Dominicano 400.000 tareas de tierra. Ahora se me olvida la traducción. Una tarea de tierra son 630 metros cuadrados, pues cada 630 metros cuadrados a 7 euros. Sale como a 1 céntimo por metro cuadrado. E invadieron los sembradíos, invadieron todo lo que estas personas tenían como terrenos de guayaba, pastos comunes para los animales. Entonces nos quedamos con la fuerza de una niña llamada Dangelin, que nos ha dado todo ese espíritu para seguir luchando. Buenas tardes, mi nombre es Dangelin. Quiero decirle que no nos dejemos vencer por nuestro territorio. Este territorio es nuestro. Miren cómo están los ovejos y las vacas buscando comida, que no encuentran casi por parte porque todo lo han arado. No quieren dejar nada, absolutamente nada. En tiempos antiguos las personas iban a recoger guayaba para ayudarse ni siquiera con 50 pesos, cosas. Y ahora quitaron todos las guayabas, miren cómo dejaron nuestro territorio y debemos de seguir luchando por lo que es nuestro. Nunca nos dejemos vencer por lo nuestro. Que los animales buscan agua y cosas y todo lo han quitado. Quitado los guayabos, las hierbas, porque cuando aran las hierbas se secan, se marchitan porque la aran, pasan sobre ella. Y quiero decirles que no nos dejemos vencer por lo que es nuestro. Es cuanto.
Bueno, no se oye mucho lo que dice la niña D'Angelin, es que no nos dejemos vencer, porque toda esa tierra que está por detrás, que antes eran tierra común, pues se ven todavía el arado del tractor, un tractor que logramos incautarlo, llevarlo al Seibo, y no sabíamos el miedo que tenemos detrás, porque muchos militares del grupo Vicini venían detrás de nosotros y nos cortaron la entrada en el Seibo, pero seguimos para adelante y lo entregamos a la Procuraduría y provocamos un conflicto entre el grupo Vicini, el gobernador y el fiscal en ese momento. Y de ahí provocamos una visita sorpresa del presidente Danilo Medina con sus ministros, que fueron allá un domingo, que él hace visita sorpresa a comunidades desfavorecidas, y se logró que el presidente prometiera 6.000 tareas de tierra, que luego quedaron en 2.000, para una asociación Valle de Bendición que tiene 120 personas. 400.000 tareas entregadas al grupo Vicini, y a 100 familias solo les entrega 2.000, para que vean cuál es la desproporción. Y en La Culebra, que es ya el acompañamiento que estamos haciendo desde hace tiempo a los campesinos y campesinas de esta tierra de Dios, sufrieron mucho desde el año 2016, pero el año pasado, el 6 de septiembre del año pasado, esa orden de desalojo tan brutal del abogado del Estado, que justo hace una semana el gobierno lo canceló. Eso fue el 6 de septiembre del año pasado, un contingente de más de 100 militares y con más de 100 tigres sicarios del terrateniente que luego se quedaron con todas las pertenencias de los campesinos y que las tiraron. Pero a pesar de eso y de las órdenes de arresto de los campesinos que han estado presos, nosotros seguimos luchando, y por eso en la siguiente diapositiva vemos a Juan Rosa, que fue caminando desde el Seibo hasta la capital, que con sus 76 años, y él dijo, yo me estoy muriendo, pero tengo la esperanza de volver a trabajar en mi tierra. Y es una experiencia, es un testimonio. Él habla poquito, pero lo que dice es palabra de Dios. El otro día fue muy curioso, porque llegó un señor, representante de las comunidades eclesiales de base, y dijo que él había cultivado unas auyamas. La auyama es la calabaza, y que tenía semillas muy buenas para plantar. Y él lo escuchó, dio un salto y dijo, yo quiero esas semillas. Se lo oyó en toda la casa que estaba allá. Y bueno, pues lo que culminó todo las torturas, todo fue el 25 de marzo de este año, cuando Carlitos Rojas Peguero le sembramos como semilla de dignidad, y que una persona llamada María de ALER, de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, escribió y grabó este poema a Carlitos, y que se está difundiendo en todas las emisoras de América Latina y el Caribe, y que queremos que también ustedes lo puedan escuchar. Lloraban en La Culebra porque había razones de sobra. La sal de los ojos no alcanzó para despedir a Carlitos. No jugaremos más la carretilla, 12 años apenas tenía. Nuestro niño, porque es el de todos, el de todas. Apenas ayer sembramos su cuerpo y hoy ya es semilla de dignidad. Porque el pueblo entero renace, porque todos morimos con Carlos, que iba a ser un hombre con sueños y alegría. El columpio hoy se queda vacío como nuestros corazones que alzan la mano por la justicia. 1, 2, 3, cientos de veces sin cansarnos. No tenemos miedo, porque Carlos Rojas Peguero somos muchos, somos muchas. Lo empujaron de su casa y ahora está en nuestra historia para siempre. América Latina y el Caribe te llora, te extraña, y vamos a seguir llorando. Hoy paramos la risa y la carrera de sacos, y te sembramos como vida, porque nos negamos a olvidarte. No pasaremos la página. Te invocamos, vida. Nuestra boca te llama justicia. Y te echo de menos. Esta es la foto de Carlitos. Lo más bonito fue que el domingo, cuando la policía, que ahora vamos a poner el último video de lo que ocurrió el domingo, la mamá Luz María, que caminó junto con todos los peregrinos, le dio a la policía así, a un policía, le daba así, y ella feliz y sonriente.
Y bueno, ya para terminar, saben que ese domingo, después de esa caminada del Seibo hasta Palacio, donde nos quedamos acampados, donde una noche a las 2:30 de la madrugada la policía nos sacó diciendo que estábamos enfermos, luego nos quedamos en la Casa de las Dominicas y hemos hecho marchas como la del Monumento a Montesinos, y anteayer tuvimos una marcha convocada por todos los movimientos campesinos y campesinas de República Dominicana, desde el Parque Enriquillo hasta Palacio. La policía nos acompañaba, pero hay un momento en una calle que no se puede continuar, hay que doblar a la derecha, y nosotros, pues, como nos gusta desobedecer, fuimos a la izquierda y fuimos a un parquecito cerca del Palacio. Entonces fue el momento más crítico en el que el gobierno nos dice que se separó, pero vamos a iniciar el diálogo de nuevo, porque los medios de comunicación, todos, incluso los afines al gobierno, condenaron este hecho tan terrible que nos ocurrió anteayer, donde un alumno nuestro del Centro de Teología, aspirante a jesuita, le cayó una bomba molotov, tiene 10 puntos en la cabeza, a 2 misioneras dominicas, María Toribia y Marisa y Leti, las arrastraron por el suelo, pero lo vamos a ver y con eso ya terminamos. Oyeron, déjense tranquilo ahí. Déjense tranquilo ahí. O sea que no van a matar. No van a matar. Tranquilo. No es nuestro derecho. Para los campesinos. Deben de salir de ahí. Díganos, deben de salir de ahí. Por favor. Sí. Nosotros vinimos dispuestos. No, le estamos combinando a que salgan. No estamos diciendo. No estamos haciendo nada malo. Pero deben. Es un derecho. No, eso es un derecho que tenemos. ¿Qué no vas a hacer? No, te le estamos pidiendo por favor. Yo no tengo. Yo no voy más allá.
calma, con calma. Con calma, que ya están caminando. Con calma, bro, que ya están caminando, con calma. Con calma, con calma. Con calma. Pero, bro, este tipo es loco. Llámame ya. Sí. Ya abuso, coño, poco hombre. Fadul, que había dicho el jueves del altercado, que si hay algún herido, aquí hay prueba de que hay un herido, y que si el ministro de Interior y Policía quiere seguir permitiendo esos abusos, pues bienvenido sea este gobierno de represión. Sí, claro, todo está conectado, y si investigamos, por ejemplo, el azúcar, a dónde va, a dónde viene, si viene aquí, pues un acto bonito yo creo que sería descubrir si está aquí y entonces pues oponernos a consumir ese azúcar, que es un azúcar de sangre y de muerte. La mayoría creemos que va toda por Florida Crystal a Estados Unidos. Claro, hacer una campaña allí sería lo más bonito, y si viene aquí, pues también hacer esa campaña, ¿no? Y hacer el comercio justo, que se compre aquel azúcar que venga de unos trabajadores a los que se le pague bien, que haya un sistema de todo aquello que no viola la dignidad como viola el Central Romana, por supuesto. Así que les dejo esa tarea de investigar si el azúcar de aquí es o no es de Central Romana o del Grupo Vicini o de compañías explotadoras. Bueno, pues nos han recibido 3 veces en Palacio el ministro de la Presidencia, José Ramón Peralta, que es quien sigue al presidente Medina. Entonces han sido muy buenas las reuniones, el ministro quedó conmovido por todos los relatos que le contamos, y cuando le dijimos lo del niño, pues ahí casi llora. Entonces él marcó una agenda que era para la semana pasada. Martes y miércoles se mide la tierra y el jueves él da la respuesta. ¿Qué ocurrió? Que en la tercera reunión en Palacio, con el titular de tierra, con el director del IAD, el director del CEA, ya no estaba Pedro Barona, el terrateniente, entonces por tanto ya había un día de retraso. Y nosotros entonces dijimos, ¿cómo va a haber un día de retraso esperando toda una población? Entonces eso lo denunciamos, ya comenzaron el miércoles a medir, pero donde primero fueron los medidores de tierra fue a la casa del terrateniente, y fueron guiados siempre por el terrateniente, y vimos que le dio sobres a ellos. Y el segundo día tuvieron que dejarlo a mitad, con 1 hora solo, porque cuando iban a medir otra tierra de un terrateniente de Central Romana, los amenazaron, porque el ministro no prohibió que allí hubiera gente armada o gente de otro bando. Entonces ahora, después de lo que pasó el domingo con las bombas, como todos los medios de comunicación, incluso los afines al gobierno, criticaron de forma muy fuerte al gobierno por haber hecho lo que hizo el domingo, el gobierno como que se ha echado un poco para atrás, y por eso ayer tuvimos la visita de un amigo muy entrañable que tiene una personalidad que ha resuelto conflictos no solo en República Dominicana sino fuera, y que se ha puesto a la orden para mediar en este conflicto, porque el domingo se rompió el diálogo con el gobierno, pero no fue por nosotros, porque nos trataron de esa forma, ¿no? En aquella manifestación que hubo en el Seibo el año pasado fue entregarles flores de flamboyán a los policías. En este caso lo que nos dieron fueron bombas. Entonces, por eso ayer pude venir más tranquilo, porque ya él comenzó a hablar con el ministro, que es su amigo, con el titulador de tierras, y se va a intentar restablecer este diálogo. Hoy las declaraciones que tuvo el ministro en una radio allá, ya se desdijo un poco que la propiedad privada era lo más importante, que no se podía pasar por encima, que está el drama social, pero bueno, confiamos en que eso se va a resolver, y el sueño que tenemos para la provincia del Seibo es que la tierra
sea entregada y compartida y repartida a todas las personas, porque nuestro empobrecimiento es, pues eso, que la tierra está solo en manos de Central Romana, el Grupo Vicini y pocos más. Por eso nuestro empobrecimiento. Pero ese es nuestro sueño que nos quita el sueño. Estamos esperando que hoy o mañana pasado vaya a salir el documento de la Conferencia de los Obispos Dominicanos. Ya nos pidieron los datos para que en esa carta salga todo reflejado. Y bueno, nos han ido a visitar el vicario de la diócesis, el arzobispo de Santo Domingo, otro obispo que también tiene buenas relaciones con el gobierno. Y bueno, lo que dije, aunque ya haya fallecido Monseñor Pepén, pero aquí lo refleja bien. Entonces hay miedo también. A este obispo, Monseñor Pepén, Central Romana lo sacó de ser obispo, para que vean el poder tan fuerte que tiene esta compañía. Pero ya hay mucha sensibilidad y entre la CONDO, la Conferencia Dominicana de Religiosos, ya se le ha dicho a los obispos que por favor escriban y den un manifiesto, una rueda de prensa, porque eso también influye mucho. Y después del hecho de ese domingo que a 2 religiosas se las arrastrara, como ustedes han visto, pues es muy fuerte.